eh, en donde veremos que no es algo nuevo. Aparentemente hoy lo que se está hablando en noticieros, lo que vemos con las reformas a las leyes, la promoción de muchos políticos, que es toda esa situación de ideología de género, y no nada más eso, también otras corrientes que parecieran ser una lucha cultural, pero no es una lucha cultural, es una lucha espiritual. Nosotros sabemos que atrás de esto, pues ahí está la obra de Satanás, y es lo que hoy vamos a ver, que es la confusión de género, ¿no? Y vamos a empezar desde el principio, desde Génesis. Génesis, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, y ahí inicia todo el problema de esto de la confusión de género. Inició en el paraíso, en el Edén, cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea a Eva. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen lo creó, y dice varón y hembra los creó. Lo dice claramente la palabra. Entonces, usted imagínese los ángeles viendo cómo Dios creaba al hombre, a la mujer. Y a diferencia de los ángeles, Dios constituye un cuerpo en aquel momento era un cuerpo inmortal. A partir de la caída del engaño por parte de Satanás que hubo. Entonces, ese cuerpo incorruptible se convirtió en corruptible. Pero sin embargo, Dios sembró cuando creó al hombre y a la mujer a través de la formación de lo que nosotros somos de esta carne. Dios instituyó lo que es el género tanto en hombre como en mujer, y le dio ciertas características y ciertas cualidades. Y eso lo dio en cada una de las células a través del ADN y a través de algo que conocemos como el par de cromosomas, el par 23, en donde hoy sabemos que el cromosoma XX define el género de mujer, el cromosoma XY define el género de hombre. Y en el nacimiento de un bebé, pues quien define el sexo, a final de cuentas, es el hombre, porque es el hombre quien puede dar o la X o da la Y. La mujer únicamente da un par, la Y. Entendemos hoy también que eso es una realidad biológica. No hay un cromosoma de lesbiánico o un cromosoma homosexual, eso no existe. Entonces, biológicamente. Entonces, ¿pero qué pasó ahí? Y eso lo sabía Satanás. Satanás sabía cómo Dios. De hecho, en Génesis, por ejemplo, 1:27, y posteriormente Dios a través de cuando estableció los géneros, estableció el matrimonio. Incluso cuando Dios crea al hombre, y hablo del masculino genérico, es decir, hago referencia a hombre y mujer. Dios le da algo que los ángeles no tienen, de generar vida por sí mismo. Entonces, a través de la procreación, entonces Dios le da la potestad al varón y a la hembra a que formen una vida nueva. Una vida nueva es algo que Satanás no puede hacer, es algo que los ángeles no pueden hacer. De hecho, y lo leemos en Génesis 22:24. Por eso dice, estableció Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿no? Está instituido que cuando un varón o una mujer se unen en matrimonio, tendrán que hacer su propio hogar y dejar su padre, y dejará a su madre, ¿no? Y entonces instituyó a través de ahí el matrimonio. Y es a través del matrimonio que el hombre puede crear vida, crear vida. ¿Por qué? Porque así Dios lo instituyó, y lo instituyó desde un principio. Sin embargo, fíjense que eh, otra característica, aparte de que el hombre puede crear vida, que no lo tienen los ángeles, que no lo tienen los seres espirituales como los demonios, los ángeles.
o que no lo deberían de tener, ¿verdad? Porque no es su naturaleza. Dios no les instituyó un género a ellos. Entonces los ángeles no tienen un género, como nosotros sí lo tenemos. Estos sentimientos, esta atracción que es normal porque Dios la instituyó normal. Que el hombre, la mujer siente, un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre, y así Dios lo diseñó. Esa característica no lo tienen los ángeles. Y de hecho, lo podemos, si nosotros nos vamos a Mateo, voy a hacer únicamente una de las referencias. Nos vamos a ir, para los que nos ven en YouTube, se los voy a proyectar en la pantalla. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a Mateo 22:30. En Mateo 22:30 dice claramente, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué muestra esto? Que Satanás no tiene género, que los ángeles no tienen género y que el orden de Dios es que el hombre y la mujer sí lo tengan. De tal forma que en los últimos tiempos, cuando estos cuerpos que son corruptibles y sean transformados en cuerpos incorruptibles, toda esta materia que nosotros conocemos como células, tendones, músculos, como está constituido hoy, el ADN, los cromosomas, van a ser totalmente reconfigurados y vamos a tener la reconfiguración de los ángeles. Por eso aquí Jesucristo está diciendo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, esa naturaleza que Dios formó en un inicio de varón y hembra va a desaparecer, va a desaparecer. Y no estoy hablando de un género fluido como hoy la gente LGTB menciona. No, es algo mucho más profundo, es algo mucho más espiritual. Es un diseño, vamos a regresar al diseño, o vamos a ser reconstruidos nosotros y seremos semejante a los ángeles. Entonces, seremos como los ángeles en el sentido de nuestro cuerpo corporal. Entonces, por eso Jesucristo dice que en aquel entonces ya no habrá el casamiento, ya no habrá necesidad, porque todo eso, sentimientos, todos esos comportamientos que hoy tenemos ya no existirán. Y eso lo sabe Satanás. Entonces, por eso Satanás y por eso los demonios, al no tener un género, ellos pueden tener un género fluido. Entonces, pueden comportarse como hombre, como mujer, o pueden comportarse como homosexuales o como lesbiánicas. Y ellos lo saben. Y por eso ellos, un, todo eso, todas esas corrientes que nosotros conocemos de lesbianismo, homosexualismo, eso no es un orden de Dios. Y Satanás lo sabe, porque Dios instituyó hombre y mujer. Todo lo que contradiga eso va en contra natura. Va a llegar un momento después de la resurrección en que ya no seremos como hoy somos, seremos, dice, como los ángeles. Entonces todos esos sentimientos desaparecerán. Por eso ya no habrá necesidad del casamiento. Ni nos daremos en casamiento, ni nos casaremos, porque dice que seremos como los ángeles. Entonces, ahí empezó todo. Satanás lo sabe. Y Satanás quiere que nosotros creamos, que nosotros creemos en nuestra realidad y que nosotros vayamos en contra natura de las cuestiones de Dios. Entonces, entonces, de hecho, podemos nosotros leer, por ejemplo, para entender esta confusión de género, que es la que implanta Satanás en el hombre, porque Satanás busca que rompamos con cualquier tipo de orden divino, en lo familiar, en lo social, en todas las cuestiones. Y una de ellas es el género. Entonces, ¿quién trajo esta confusión? Satanás, al hombre, porque la Biblia es bien clara, que Dios hizo varón e hizo hembra, y que estos se darían en casamiento
y que procrearían hijos, se multiplicarían. Y también la Biblia nos dice que llegará un punto en que seremos como los ángeles y eso va a desaparecer. Ya no habrá necesidad de la procreación, ya no habrá necesidad del casamiento, porque todos esos sentimientos van a desaparecer. Pero mientras eso sucede, Satanás sabe que las pasiones del hombre, y ahí a través de las pasiones del hombre puede deformar el orden divino y le hace creer que a la mujer puede ser hombre y que el hombre puede ser mujer. Y eso ya lo hizo en el paraíso, cuando a Adán, a Eva le dijo que sería como Dios, le sugirió que sería como Dios. Y por eso cayó el hombre en el Edén, porque le creyó a Satanás. Y entonces todas esas corrientes que nosotros vemos tienen un origen que vienen de parte de los demonios. De hecho, el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, en el capítulo 2 y 4. Fíjese cómo es que, que en Pedro dice en el capítulo 2 4 dice, eh, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sí, en la segunda epístola, perdón, es segunda de Pedro 2:4. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces dice que en particular un grupo de ángeles de estos que cayeron con Satanás, dice que Dios no perdonó sus pecados. Y la pregunta es, pues, ¿qué pecados? ¿De qué pecaron estos ángeles? Y en Judas nos da a luz sobre el pecado que ellos hicieron. En Judas, sería Judas en el versículo 6, Judas 6, dice 1:6. Fíjense lo que dice. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿no? Hubo un grupo de ángeles que no guardaron qué dignidad, su género, se refiere. Porque esto, entonces hay un enlace entre lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en lo que dice Judas, el capítulo 1, versículo 6, y habla de esta expresión, no guardaron su dignidad o no mantuvieron su autoridad. Entonces apunta de que estos ángeles caídos transgredieron el orden divino. ¿Y cuál era el orden divino? Que ellos no tenían género, ellos no tienen género, ellos no tienen por qué comportarse como hombres, no tienen por qué comportarse como mujeres o como otra cosa diferente. Ellos son ángeles. Y entonces, que no quiero hablar que si son neutros, nada de eso, porque no quiero que se confunda o se malinterprete con las corrientes estas de la ideología de género, ¿no? Que pareciera ser que es algo nuevo, pero no. Esto se originó en el Edén, en el paraíso. E incluso se originó mucho antes, cuando transgredieron el orden de Dios y Dios los echó del cielo y los echó a la tierra. Y posteriormente, cuando Dios crea el hombre y estos hombres tienen hijas, y entonces esto nos dice en Judas, en el versículo 7, fíjense lo que dice Judas, el versículo 7, dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, tiene un enlace con el anterior, que dice que los ángeles no guardaron su dignidad y luego hace referencia a Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando habla de esta dignidad, está hablando de un problema sexual de estos ángeles caídos, al igual como Sodoma y Gomorra.
Y dice, los cuales habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Y entonces aquí viene la conexión de una rebelión espiritual y la perversión del orden divino desde sus orígenes. Es decir, esto que hoy vemos en la televisión o esto que vemos en las caricaturas, esto que vemos en las leyes de la ideología de género, que pareciera ser que es algo cultural, que es algo nuevo, no, tiene un origen desde la creación. Entonces aquí viene la conexión. Entonces, porque dice que en ambos casos, en Sodoma y Gomorra, y también en estos ángeles de primera, de Judas, versículo 6 de los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces tiene, en ambos casos hay una transgresión de los límites establecidos por Dios, un intento de redefinir la identidad y el propósito que tiene Dios, como lo hizo originalmente en Génesis capítulo 1, versículo 27, es decir, la confusión de género. Por lo tanto, no es un invento de Hollywood, no se le ocurrió al gobierno, no se le ocurrió a Morena. Esto tiene desde el origen de la vida, esta situación de los géneros viene de allá. No es algo actual, es algo con lo que Satanás ha estado utilizando a través de las culturas, a través de los tiempos, y ha querido implementar en los pueblos, porque esto viola totalmente el orden de Dios. Entonces, esto es lo que nos significa que es una estrategia infernal y tiene el propósito de dibujar, ¿no?, la imagen de Dios en el ser humano, como Dios lo había constituido. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 1 describe esta crudeza de esta rebelión. Dice que la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que se volvió a la idolatría y como consecuencia Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen estas palabras porque en Romanos, vamos a abrir Romanos, si usted se va a la Biblia y se va a Romanos, el capítulo 1 y el versículo, lo que es el 26 y 27. Vamos a ir a la fuente, 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y como les digo, en un origen Dios creó al hombre y a la mujer y les dio un cuerpo y dentro de ese cuerpo, a través del ADN en todas sus células, en cada parte, ahí está el indicador, los cromosomas. Y en el ADN ahí dice cómo un varón se debe comportar, cómo se debe regir, y una mujer cómo se debe comportar y cómo se debe regir. Y Satanás lo sabía y siempre ha tratado de confundir esto de los géneros. Y de hecho, por eso Pablo dice, y un problema cuando esto sucede es que Dios los entrega a esas pasiones vergonzosas, donde sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y luego, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dejaron de tener intimidad con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío, ¿no? Eso es lo que pasa cuando esto permea en una sociedad. Entonces aquí Pablo no está describiendo una preferencia sexual, está describiendo una rebelión espiritual. No es una situación cultural, sino que es una situación espiritual, una rebelión espiritual. Es el resultado de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, de haber adorado, dice la palabra, a la criatura en lugar del creador. Y una de las manifestaciones más claras de esta rebelión es la confusión de los roles de género, el cambio de la función natural por lo que va contra natura, contra la naturaleza, ¿no? Y entonces no nos engañemos.
Esto no es una enseñanza solo del Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se hacía referencia. Por ejemplo, si nos vamos en Deuteronomio, nos vamos a lo que es el capítulo 22 y al versículo 5. Dice, y lo menciona la palabra porque ya existía en aquel tiempo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, hay referencias en el Nuevo Testamento, pero también hay referencias de esta problemática en el Antiguo Testamento también. Entonces, este mandamiento no es una simple cuestión de moda, no es una simple cuestión cultural, es un principio espiritual, ¿sí? Es un principio espiritual que protege la distinción creada por Dios, una barrera contra la confusión y la idolatría. Es la afirmación de que Dios quiere distinción, no confusión. Entonces, Dios hizo dos géneros y hay una distinción muy clara. No hay confusión, porque confusión es la mezcla de los dos. Entonces, cuando hay confusión, entonces el hombre transgrede su naturaleza y se comporta como mujer, o la mujer se comporta como hombre, o como otra cosa que han hoy creado, o que nos han querido eh, enseñar de que es algo nuevo. Pero no, eso tiene desde la creación, es un problema desde la creación. Entonces, y tanto así, en la palabra de Dios nos hace referencia en la Biblia que los hijos de los hombres, dice, fíjense lo que dice Génesis 6, en Génesis 6, ahí donde los ángeles transgredieron, Génesis 6. Fíjese lo que dice así, aconteció en el uno, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sí. Entonces, puede ser que se enlace con lo que decía Judas, de que hay ángeles que en este momento están encarcelados en celdas oscuras, resguardadas para el juicio final y que transgredieron su dignidad. Y es probable que transgredieron su dignidad porque son esos ángeles los que se metieron, que son hijos de Dios, con las hijas de los hombres, en Génesis 6, el capítulo 6. Y de ahí se originaron los gigantes. Entonces, de ahí salieron los gigantes y después, por eso hace referencia el 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, que eran gigantes, que a los ángeles, cuando fueron creados, no fueron creados bajo la naturaleza, que sí fueron creados Dios. Entonces aquí hay que enlazar todos estos versículos de Judas, este, Génesis 1:27, Génesis 6:2, 6:3, 6:4, en donde estos ángeles, ellos fueron creados para no tener un género, fueron creados sin género, porque así Dios los creó. A diferencia de los hombres y las mujeres, fueron creados bajo un género, para que estos procrearan. Ese no era la naturaleza, ese no es la naturaleza de los ángeles. Probablemente ellos, por eso dice Judas que transgredieron su dignidad. Entonces, violaron el orden de Dios, desobedecieron el orden de Dios
Imagínense, ya habían sido echados a la tierra, transgredieron su dignidad y el orden de Dios y se metieron con mujeres de hombres. Entonces, ellos se comportaron como el género hombre y engendraron hijos. Entonces, hubo una mezcla ahí genética y por eso nacieron gigantes. Y entonces en aquellos tiempos había gigantes, que por cierto uno de ellos peleó con David, que era Goliat. Pero cuando David todavía estaba, eran 5 gigantes. Todavía, al menos se hablaba de 5 gigantes. De hecho, cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó, también se habla o se insinúa que había gigantes allí en Jericó. Entonces ahí empezó la rebelión, ahí empezó el desorden, y empezó con los demonios. Los demonios transgredieron el orden divino. ¿Y cuál era el orden divino? Que ellos no tenían género y se comportaron como hombres y se metieron con las hijas de los hombres, de un género mujer y ellos sin ser de género hombre y engendraron hijos, hijos que no debieron de haber hecho porque hubo una mutaciones genéticas y nacieron hijos de gigantes. Entonces, este rollo de las cuestiones LGTB no es nuevo, o sea, no es nuevo, no empezó ahorita, no empezó ahorita. No es nada cultural, no es una moda. Por eso se dice que es una guerra cultural, una guerra espiritual, perdón, no es una guerra cultural. Y empezó con la creación. En la creación donde Satanás se dio cuenta que el hombre tenía ciertas características y la mujer tenía otras características, donde no había confusión, había una plena identificación de géneros. Y él aprovechó y vio eso y metió posteriormente confusión y tanto así que ahí tenemos Sodoma y Gomorra. Y después en Génesis 6 los ángeles directamente intervinieron en esta confusión, metiéndose con las mujeres y creando gigantes. Entonces, Dios se molestó tanto, yo creo no lo menciona Génesis, pero sí en Judas nos da luz de eso, que los agarró y los metió a cárceles oscuras que están reservadas para el juicio final. Pero ya habían hecho el mal, ya habían hecho el mal, ya habían engendrado hijos, ya habían tenido descendencia, que eran los gigantes, ya habían hecho su maldad. Entonces, esto viene desde Satanás, viene desde la creación y viene desde la rebelión en el cielo cuando ellos fueron echados, porque ellos transgredieron desde un inicio el orden divino y lo consumaron con las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, versículo 2 en adelante. Entonces, y ellos iniciaron. Entonces, y no sé, y la cosa no quedó ahí, ¿eh? La cosa no quedó ahí porque podemos nosotros ver a través de la historia, vamos a ver ahora a través de la historia, en donde esta confusión de género no solo se aceptaba, sino se exigía como un acto de devoción religiosa. Entonces, los ángeles caídos violaron su naturaleza y involucraron a hijas de los hombres, a mujeres, procreando gigantes y haciendo un desorden del orden divino. El propio hombre cayó, lo vemos con Sodoma y Gomorra, pero eso no nada más sucedió en Sodoma y Gomorra, sino que también lo podemos ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, un culto, ¿no? Un culto en los tiempos de Pablo. Este, este culto está referenciado hay un autor, se llama Martin J. Panseren, que hace referencia de esto. Entonces dice que en los tiempos de Pablo, bueno, mucho antes, pero Pablo vivió esto.
había un culto a Cibeles, que era la diosa, y la diosa Frigia, y era un amante, se llamaba su amante Atis, y eso era en la región de Galacia. Y Pablo lo sabía cuando le escribe a los Gálatas en la carta de Gálatas, hace referencia a ellos. Entonces, precisamente el destinatario de la carta de Pablo. Entonces, desde muchos siglos antes ya esta adoración, este culto existía. Y cuando Pablo les escribe a Galacia, ya existía. O sea, era algo real. Entonces, el principal centro de culto a Cibeles, por cierto, lo usan mucho, estos nombres lo usan mucho para centros comerciales. Aquí hay un centro comercial que se llama Cibeles y pues es un dios pagano, ¿no? Estaba en la ciudad de Sepinunte, se llama. Entonces los sacerdotes, fíjese, los sacerdotes de ese culto, como conocidos como los Galli, practicaban la castración ritual en honor de Atis. Es decir, esas cuestiones de los trans ya existían en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esos dioses les exigían un sacrificio corporal, como hoy son los trans. No es más que un culto a un dios falso. Entonces, este, esta no era una aberración aislada, sino era parte central de su iniciación y devoción. Entonces ellos para ser sacerdotes se tenían que castrar y era un honor para ellos. Entonces, después de este acto de mutilación, estos sacerdotes, habla el autor Martín J. Vermasseren en su obra Cibeles y Atis, el mito y el culto del año de 1977, en esa obra, él dice que estos sacerdotes, después de castrarse, era como una dedicación, vestían ropas femeninas y se presentaban como mujeres, y a partir de ahí el resto de sus vidas, encarnando una identidad de género distinta a la biología como ofrenda a su Dios, ¿no? A su deidad. Y esto pues no es más que una profanación del cuerpo, ¿no? Una negación de la imagen de Dios como Dios hizo, ofrecida como sacrificio a un ídolo. Por eso entonces tiene sentido lo que decía Pablo en Romanos, que iban en contra natura, que vieron la idolatría antes que al Creador y que violaron su dignidad y su género. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es ir en contra del orden divino, ir en contra del orden divino. Eso es lo que busca. Y esto no es el único, ¿eh? A través de todas las culturas siempre ha existido esto. Yo pensaba que hace poco yo comenté que era eso de las operaciones trans y esas cuestiones eran nuevas. No, 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 no. Entonces hay que entender que estas corrientes que hoy vivimos, del feminismo, en su momento fue el machismo, el patriarcado, matriarcado y todas esas cuestiones, y ahorita lo que es la ideología de género no es nuevo. Son corrientes que Satanás ha utilizado con otros nombres y de otras formas a través de todos los tiempos y en muchas culturas, y a través de la idolatría, a través de la adoración de lo que son dioses paganos, dioses falsos, ¿no? Por ejemplo, se dice que en textos sumerios, ya hace más de 4.500 años, se documentan sacerdotes conocidos como los Galas. Y algunos estudiosos dicen que eran gente transgénero. Entonces, eso del transgénero, esas transmujer y hombre trans y mujer trans, no es nuevo. No es algo nuevo. Satanás lo ha usado. Satanás lo ha usado. Lo ha usado desde siempre. Entonces, en antigua Grecia, por ejemplo, en Frigia y en Roma, los Galis eran una presencia conocida, ¿no? Incluso se dice que el emperador, uno de los emperadores romanos, Lagábulus,
allá por el año 200 después de Cristo, prefería que le llamaran dama. Y igual hace referencia a la historia que pretendía someterse a cirugía, ¿no? De resignación de sexo. Es decir, esto no es nuevo, esto ha existido. También hay referencias, por ejemplo, en el subcontinente, en India, donde los hijras han formado comunidades de tercer género transfemenino desde la antigüedad, con una presencia documentada desde hace miles de años. Entonces, en Arabia ha habido casos, por ejemplo, de Mukahunt, un rol de tercer género también. Hay referencias del año 600 después de Cristo. Aquí, por ejemplo, en América, en culturas como los navajo, tenían roles sociales y ceremonias para personas de tercer género. Es decir, tercer género hace referencia a personas distintas a hombre y mujer. ¿Sí? Hombre y mujer. Y como les digo, esto inició con los demonios lo practicaron. Los demonios lo practicaron al meterse con las hijas. El hecho de haberse metido con las hijas de los hombres es porque ellos tomaron el género de hombre, cosa que no les compete, ¿sí? Y es un género que después de la resurrección, cuando nosotros seamos transformados, va a desaparecer. Va a desaparecer porque eso es parte de nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. Entonces, bíblicamente es algo que está en nuestro ADN. Entonces, cuando nosotros muéramos, cuando Cristo venga, ya sea que estemos muertos o vivos, y seamos rapeados, ¿no? Raptados. Entonces dice que vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero esa resurrección implicará transformación de, de estos cuerpos. Entonces, ese ADN ya no va a existir. Esos cromosomas ya no van a existir. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles. La constitución de los ángeles. ¿Qué constitución tienen? No lo sé. No sé qué constitución tenga, pero ellos pueden viajar a la velocidad de la luz, pueden atravesar paredes. Este, no tienen esta constitución que Dios nos hizo de forma muy especial, que va a desaparecer después de la resurrección. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo, ya les dice. Entonces, por eso en Gálatas, fíjense, regresando a Pablo, por eso en Gálatas, si nosotros vemos Gálatas capítulo 5 verso 12 en la versión Dios habla hoy, que es la más cercana a la referencia, dice, pero esos que los que andan perturbando ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. ¿Por qué les dice ojalá se castraran a sí mismos de una vez? Porque está haciendo referencia de estos sacerdotes que se castraban y que se vestían de mujer. De hecho, se habla de que ellos hacían una caravana una vez al año, como hoy hacen los grupos LGTB. Es decir, eso que vemos hoy en Veracruz, en los carnavales, principalmente Veracruz, o que vemos las marchas del orgullo gay, eso no es nuevo. Pablo los vio, Pablo los veía. Por eso cuando les escribe a los Gálatas, les dice, pero esos que andan perturbándolos ustedes, dice, ojalá se castrasen a sí mismo. ¿Por qué? Porque hacía referencia a esos sacerdotes que se vestían de mujer y que hacían desfiles en la calle en los tiempos de Pablo. Eso existía desde antes, pero en los tiempos de Pablo. Pues cuando les escribe, hacía referencia de eso. Es decir, esto no es nuevo. Tanto que no es así que Pablo lo vivió como nosotros lo estamos viviendo. Pablo lo vio como nosotros lo estamos viendo. Y Pablo tenía gente en la iglesia que creía en estas cosas. Por eso les dice, les dice aquí, estaba, no estaba utilizando una hipérbole,
de aquel tiempo. Entonces, si su argumento, parafraseando, si ustedes insisten en que el mero acto físico de correr es tan importante para la fe, ¿por qué no van hasta el final y adoptan las prácticas extremas de los paganos? Por eso les dice que se castraran a sí mismos, porque era una práctica que existía en el pueblo gálata, de los sacerdotes, y lo sabían. Entonces, Pablo sabía bien que en la religión de Galacia la castración era un acto de adoración a Cibeles. Los Gali eran conocidos. Entonces, él vivió esto. Al usar ese lenguaje, estaba exponiendo el absurdo de reducir la salvación a un ritual físico, equiparando la exigencia de la circuncisión, porque acuérdense que había gente que les pedía que se circuncidaran, pero les decía, mejor fuera que se castraran a sí mismo, haciendo una analogía de lo que implicaba que eran esos sacerdotes, que iban en contra del orden divino de Dios, y estaba comparando a los sacerdotes contra los judaizantes de aquellos tiempos que estaban tratando de incitar a la iglesia que lo hiciera. Entonces, a lo que voy, cuando nosotros estudiamos la Biblia, esto que hoy vemos no es nuevo. Lo hicieron los demonios, lo hicieron los hombres con Sodoma y Gomorra, y lo hicieron en los tiempos de Pablo. Pablo lo vivió, Pablo lo vio, lo experimentó, como hoy nosotros lo estamos viendo, lo que hoy están haciendo, que lo están todo legalizando, lo están criminalizando con los Gali. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, con los muches. Entonces, no nada más en la India, no nada más en Europa, no nada más en África, en muchas culturas, en muchos países, en todos los tiempos, y lo tenemos aquí en México, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en la cultura zapoteca. Y eso es desde la historia precolombina, ¿no? Se sabe que hay un tercer género creado con la mente, que son los mushes, ¿no? Pronunciado como mushes. Entonces, la palabra proviene del zapoteco y hace referencia a una persona de sexo masculino que asume roles femeninos. Entonces, una persona y que incluso se viste como mujer. Entonces, y viene desde mucho antes, incluso de la llegada de los españoles. Entonces, en esta costumbre, por ejemplo, y los que escuchan que son de por allá saben que no estoy mintiendo. Un muche es un varón, ¿no? Que se viste con ropajes femeninos y generalmente es el hijo menor de la familia. Entonces, y muchas veces no es voluntario, lo obligan, la familia lo obliga, ¿no? Lo que hoy pretenden hacer los políticos a través de la nueva escuela mexicana, lo visten de mujer, le compran cosas de mujer, le hablan como mujer desde muy niño para que él se vaya confundiendo, se confunda y llegue un momento en que piense que es una mujer, es un mucho. Entonces, y generalmente en familias zapotecas es el hijo menor. Por ejemplo, hay una investigadora, una antropóloga, Marianela Miano Borruso, dice que una familia tradicional zapoteca, este, considera al muche, la mamá considera al muche el mejor de los hijos, incluso le heredan al hijo. Entonces, y dicen que un muche socialmente es bien visto y bien aceptado, que hasta insinúan que se sacó la lotería. ¿Por qué? Porque, ¿y qué esperan de él? Pues que cuide a los padres y aparte recibe la herencia de toda la riqueza. Acuérdense que en la cultura zapoteca está muy arraigado el matriarcado. Entonces, en algunos casos, incluso el hombre está en una hamaca tomando toma su caguama y la mujer trabajando es la que provee el recurso económico para mantener la familia.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una confusión de roles y hay un trasfondo aquí espiritual. Uno dirá, no, pues es cultural. No, no es cultural. Esto viene de Satanás. Así como quiso confundir o como confundió a Eva, así hoy quiere confundir al hombre y a la mujer y a los niños principalmente, haciéndolos creer que hay un tercero, cuarto o quinto género, diferente a como Dios lo instituyó desde la creación, como lo instituyó, como no lo hizo en el cielo, porque él así no lo, esa atribución no se la dio a los ángeles, se le dio al hombre y a la mujer. Tanto así que pueden crear vida, el hombre y la mujer, cosa que los ángeles no deberían de hacerlo, pero aparentemente en Génesis 6, violando el orden divino, sí lo hicieron. Tanto así que hoy esos ángeles que lo hicieron, hoy están en cárceles oscuras, reservados para el final, para el juicio final, para tener castigo. Entonces, eh, vemos, vemos que eso no es nuevo. Vemos que eso no es cultural, vemos que eso es una guerra espiritual. Entonces, eh, esto nos indica que todas esas corrientes que están sucediendo nos da nos muestra varias cosas. Primero, que no debemos ser ingenuos, no son cosas nuevas, eso es más viejo, tan viejo como el diablo. Desde un inicio se ha utilizado. Eso ha existido, como el aborto y todas esas cosas. Eso ha existido, no es algo nuevo. Que son sacrificios, por ejemplo, el aborto, que es lamentable ahorita, hace unos días en Estados Unidos, en Massachusetts, ya el aborto lo pueden hacer, no hay límite en el aborto. Y ya hay clínicas que ya publicaron sus precios para hacerlo. Entonces, si una persona tiene 9 meses de embarazo y está por dar luz, puede abortar. 8 meses de embarazo puede abortar. Y todo tiene un trasfondo espiritual. No es, y no, y si, y no es nada nuevo. Si escudriñamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que eso no es nuevo tampoco. Entonces, todas esas cosas, todas esas corrientes no son nuevas. Esos siempre han existido y muchas de esas cosas se enfrentó Pablo, hace referencia. Como los testigos de Jehová no son nuevos, que Pablo se enfrentó a ellos. Los mormones no es nuevo, Pablo se enfrentó a ellos. La comunidad LGTB no es nuevo. Pablo se enfrentó a ellos. Muchas corrientes, muchas cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Pablo se enfrentó a ellos. Y en el Antiguo Testamento también hay referencia que existió. Entonces no es nuevo. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10, Pablo enumera un grupo de, de pecados. Es Corintios 6 y del 9 y 10. Dice, se lo voy a leer, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. En particular de estos, lo más difícil son estos de los afeminados y los que se echan con varones o con mujeres, mujeres con mujeres o hombres con hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Es difícil. Sin embargo, hay, hay esperanza para ellos. Entonces, de hecho, Pablo dice, fíjense lo que les dice. Dice, después de esto, dice, cuando él hace, fíjense, esto se lo dice a los corintios. Los corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No rey, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia de Corintios existía esto. De hecho, más adelante, en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 11, Pablo lo confirma. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y estos eras algunos, es decir, algunos de ustedes esto eran, algunos de ustedes eran borrachos, algunos de estos eran maldicientes, algunos de estos eran estafadores, algunos de estos eran afeminados, algunos, entonces, pero Pablo dice, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, santificados en el nombre, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice eso? Que hay esperanza para esta comunidad, que es a través de Cristo, no a través de nosotros, no a través, y ahí les voy a dar la razón, aunque no existen, de los ecosí, no es a través es a través de Cristo. Si tú estás metido en este problema de la confusión de género, la única forma en que puedes salir de eso es a través de Jesús, por el poder del Espíritu. No es a través de mí, no es a través del pastor, no es a través de la iglesia, es a través de Jesús y por el Espíritu de Dios. Es a través de Jesús y por el Espíritu de Dios. Claro, tienes que ir a buscar ayuda. Tienes que ir y acercarte donde se predique a Jesús. Si tú estás batallando y quieres salir de esto. Bueno, que nos metas ya en la cárcel, ¿va? Porque hoy, acuérdense que ya está penado hablar de estas cosas. Entonces, hemos visto el diseño de Dios, que hubo una rebelión, digamos una rebelión cósmica con los demonios, que fueron en contra de su dignidad, de cómo Dios los había diseñado. Vimos cómo las manifestaciones en las prácticas paganas de la antigüedad, como los mushes en Oaxaca, están yendo en contra de la naturaleza de Dios. Pero igual, como les decía, no debemos ser ingenuos, porque esto no es actual, esto viene de mucho antes, esto tiene mucho tiempo. Entonces el reto de nosotros es discernir, aunque el lenguaje sí es nuevo, que la identidad de género, que el no binario, que la fluidez, esto viene desde la antigüedad. Entonces es una batalla ya vieja, no es una batalla nueva y no es una batalla cultural, sino es una batalla espiritual. Entonces se trata de una guerra espiritual por la verdad de quienes somos de Cristo. No se trata de un enfrentamiento político o cultural. No es que sean los políticos, no, es que atrás de ellos está un demonio. No es que sea el gobierno, es que en Palacio Nacional hay demonios que están influyendo con esto. No se trata de los diputados, es que ahí están los demonios que están influyendo con esto. Es una obra satánica que está influyendo, no seamos ingenuos. Entonces, ya estoy por llegar al final. Como dice la Biblia, Él nos ha dado su palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No nos ha llamado a ser lámparas, somos lámparas. No nos ha llamado a ser tal, somos sal. Pero sal para salar la tierra, no para estar en un salero sin hacer nada. Entonces, Él nos ha dado su Hijo, Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y nos ha dado su Espíritu Santo. Sin ellos dos no podemos hacer nada. Entonces, la exhortación es no hacer como la generación de Noé, que comía, dice la Biblia, que bebía, se casaba, se daba en casamientos. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús nos llama a estar despiertos, a discernir los tiempos, a no dejarnos engañar, porque ya hay muchas iglesias
que están aceptando esto, porque que son nuevos. No, ¿cuáles nuevos tiempos? Esto no tiene nada que ver con derechos humanos. Esto siempre ha existido. Esto Satanás siempre lo ha utilizado. No es algo novedoso. Es una confusión de géneros. Es una redefinición de géneros que Satanás siempre ha hecho a través de los tiempos. No es algo nuevo. Es una reedición, tal vez en las palabras, pero lo mismo, siempre ha existido. Es un engaño que Satanás, conforme el tiempo pasa, ha perfeccionado durante milenios. La adoración a Cibeles, la autocastración de los sacerdotes de Galia en Galacia, por ejemplo, la tradición de los mushes en Oaxaca, donde el hijo menor es creado como una mujer, y todas las manifestaciones similares a lo largo de la historia y de muchas otras culturas, no son capítulos aislados, sino es una profecía sombría de lo que veríamos hoy. Una cultura que invita a mutilar el cuerpo y a renegar la identidad biológica y la identidad que Dios dio, que supuestamente es una liberación, cuando en realidad es una esclavitud espiritual. Sí, tal vez no te estés mutilando, pero te estés tomando lo que es lo mismo, alguna hormona o algo, eso te va a hacer estéril, no vas a, es similar a la castración. Y es lo que Satanás quiere. Exige castración, Satanás. Entonces, toda esta parte no es nuevo, pero nuestra identidad no solamente está en nuestro género, no solamente está en nuestra sexualidad, que en algún momento va a desaparecer, sino que está en Cristo. Como dice el Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y nos vamos a ir a Gálatas en 2:20, ¿no? Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo. Dice, esa es la verdadera identidad, esa es la verdadera esclavitud, que no nos esclaviza, sino que nos libera. Esa es la identidad que trasciende este mundo y nos proyecta hacia la eternidad, donde en Apocalipsis capítulo 21 dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y seremos plenamente quienes Dios nos creó para ser, como los ángeles dice. Entonces, es necesario, si tú me escuchas, que nos mantengamos firmes en la palabra, que amemos la verdad, que extendamos la gracia y que entendamos algo. Esto que estamos viviendo no es nuevo, no es una moda, eso siempre ha existido y nada más que Satanás lo ha perfeccionado, pero siempre ha existido. Mateo 11:15 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y únicamente me queda invitarlos a que sigamos. Y les doy gracias por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo que nos puede escuchar en YouTube, youtube.com/geopolítica de Dios. Está nuestro WhatsApp si quiere enviarnos un mensaje de texto o de voz. Es 770-155-3614. Si tiene alguna sugerencia, algún tema o algo que le inquiete, lo podemos abordar sin ningún problema. Y recuerde, esto que hoy vivimos no es nuevo, siempre ha existido, existió en el paraíso, lo practicaron los hombres, Sodoma y Gomorra a través de todas las culturas, lo practicaron los demonios, ahí están el producto de los gigantes, en Judas nos da referencia, y es algo, no es cultural, es algo espiritual, es espiritual, no es lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades de las huestes celestiales. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Mr. Cast, Los del Reino, NH Rec. Yeah. No me sueltes, no me sueltes, por favor, abrázame más fuerte. No me sueltes, no me sueltes, que a tu lado la vida es diferente. No me sueltes, no me sueltes, por favor, abrázame más fuerte. No me sueltes, no me sueltes, que a tu lado la vida es diferente. Hoy llegué a casa de mamá y papá. Toqué la puerta, no me deja entrar. Por la ventana